Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las vías digestivas son imprescindibles para la vida, pues a través de ellas circulan los alimentos que son necesarios para nuestra vida y también se expulsan los desechos. Pero en ocasiones, cuando llevamos un estilo de vida que no es sano, pueden verse afectadas. Esta tarde conversaremos sobre el cáncer de esófago. Como invitados tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Neiva. Un placer. Para comenzar ya con el tema de esta tarde, ¿qué es el esófago? Bueno, el esófago es una parte importante del sistema digestivo, no solamente de los humanos, sino también de muchos animales. Consiste en una estructura cilíndrica muscular de aproximadamente 25 centímetros que comunica la laringe con el estómago. O sea, nace en la base del cuello, atraviesa el tórax y penetra en el abdomen a través del orificio diafragmático, desembocando en el estómago. La función fundamental del esófago es conducir el bolo alimenticio, o sea, los alimentos que han sido tragados, conducirlo hacia el estómago. Esto se logra a través de las llamadas ondas peristálticas, que son contracturas musculares suaves y coordinadas que llevan los alimentos desde la porción final de la boca hasta el estómago. Eso es, a grandes rasgos, lo que es el esófago, que es una parte importante del tubo digestivo. Este órgano, por supuesto, como todos los órganos del tubo digestivo, puede sufrir algunas dolencias muy comunes a veces, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico y la esofagitis, y a veces muy serias, como es el caso del cáncer de esófago. Qué interesante, doctor. Entonces, ¿qué es el cáncer de esófago? Bueno, el cáncer de esófago es una lesión maligna que asienta en la parte mucosa de este órgano, o sea, la parte interna fundamentalmente del esófago, que es la mucosa, asienta esta lesión maligna que crece muchas veces hacia la luz del conducto, pero también puede crecer hacia la parte externa. El cáncer de esófago es frecuente, ocupa el 9º lugar entre los cánceres a nivel mundial más frecuentes. En muchos países del Asia es mucho más frecuente que en otras partes del mundo, al parecer ligados con algunos hábitos de su dieta, etc. Este tumor es un proceso maligno que puede asentar en cualquier parte del esófago, en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior, y también tiene distintos tipos celulares que le dan características histológicas diferentes, pero que todos tienen más o menos la misma evolución. Doctor, ¿y cuáles serían los factores de riesgo del cáncer de esófago? Bueno, los factores de riesgo o entidades que pueden favorecer la aparición del cáncer de esófago son unos cuantos. Yo te propongo, también a los amigos televidentes que nos están viendo esta tarde, ver en pantalla, en detalles, aquellos factores que incrementan las posibilidades de que aparezca el cáncer de esófago como una dolencia frecuente en nuestros días. Causas y factores de riesgo que aumentan la frecuencia del cáncer de esófago. En primer lugar, la edad. Se dice que los mayores de 60 años tienen más posibilidades de padecer esta enfermedad. El sexo masculino, la herencia, o sea, parientes cercanos que hayan tenido la enfermedad, el hábito de fumar y el consumo frecuente de alcohol, que son dos factores de riesgo sumamente importantes en esta enfermedad. Los antecedentes de reflujo gastroesofágico maltratado y de larga duración. La obesidad mórbida o extrema y las dietas ricas en nitrosamina, como los embutidos, los jamones, las salchichas, entre otros. Es bueno mencionar, Navy, que el cáncer de esófago, como te decía hace un rato, es uno de los tumores que más ha aumentado en las últimas décadas. Y eso se debe, según todos los estudios que se han realizado, a el deterioro en la dieta y sobre todo el incremento de hábitos tóxicos
como el alcoholismo y el tabaquismo, o sea que están relacionados directamente con el aumento de estos casos en los últimos años. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que nos harían sospechar de un cáncer de esófago? Bueno, como en todos los tumores malignos, Navy, muchas veces la enfermedad comienza sin dar ningún síntoma. O sea, el tumor comienza a crecer en un sitio, en unas condiciones que no da ningún síntoma y por tanto la persona no lo sabe, ni acude al médico en busca de ninguna ayuda. Pero cuando ya comienza a dar estos síntomas, hay algunos elementos muy comunes a todos los tipos de cáncer de esófago, independientemente de su localización, aunque la localización también implica síntomas específicos. Pero, en resumen, los fundamentales síntomas son, en primer lugar, la disfagia o dificultad para tragar. Es el síntoma más importante, que consiste en un proceso difícil para tragar los alimentos, que generalmente comienza con dificultad para tragar los alimentos sólidos, pero que después, en la medida que avanza esta enfermedad, también los alimentos líquidos generan dificultades al ser tragados, e incluso en estadios avanzados se interrumpe por completo la deglución en estos pacientes. Otro síntoma importante es la pérdida de peso, que es muy frecuente. La regurgitación de alimentos, o sea, usted come y al cabo de un rato, pues devuelve el alimento hacia atrás. El dolor al tragar, que es otra de las manifestaciones. La ronquera, que ocurre sin ninguna relación aparente con un fenómeno de esfuerzo en la voz o de otros fenómenos de la garganta, puede también ser un síntoma del cáncer de esófago. Y finalmente, los síntomas que se relacionan con la extensión del tumor a órganos vecinos, o sea, ya la fase está avanzada del tumor, que puede haber sangramientos, delgadez extrema, o sea, toda una serie de síntomas que ya forman parte de un estado terminal de la enfermedad. ¿Y cómo es que se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, cuando los síntomas que te he mencionado, Navy, aparecen en personas con las características de riesgo favorables a esta enfermedad, como el tabaquismo, el alcoholismo, la edad avanzada, Estas son las pues principales. lógicamente cuando en estas personas con estas características aparecen estos síntomas, el diagnóstico es muy probable y debe ser motivo para que el médico haga una investigación a fondo en estos casos. Pero en realidad el diagnóstico de certeza del cáncer de esófago está en base a la radiografía contrastada de esófago, o sea, le dan a tomar al paciente un contraste y le hacen la radiografía, y también el más efectivo, que es la endoscopía o esofagoscopía de esta parte del tubo digestivo, en la cual se aprecian las características de la lesión, si ésta existe, y también nos permite tomar biopsia para confirmar desde el punto de vista histológico si en realidad la lesión es una neoplasia o no es una neoplasia de esófago. O sea que esos son los medios con los cuales contamos para hacer el diagnóstico. Profesor, ¿y cuál sería el tratamiento y el pronóstico para los pacientes con cáncer de esófago? Bueno, los tratamientos que se usan en el cáncer de esófago son más o menos los mismos que en el resto de las enfermedades malignas. O sea, tenemos la radioterapia, que es la radiación del lugar para destruir el tumor. Tenemos la quimioterapia, que es el administrador de sueros citostáticos a través de ciclos. Y también la cirugía, que es una de las opciones más efectivas en estos casos. O sea, son las opciones de tratamiento. Sin embargo, el pronóstico del cáncer de esófago es un pronóstico muy reservado, o sea, es una enfermedad que la sobrevida que tienen estos pacientes una vez diagnosticados es muy corta, porque es un tumor que avanza muy rápido y que tiene pocas posibilidades de ser curado de una forma total, lo cual no quita que se pueden hacer algunas acciones para, por supuesto, prolongar la vida a estos pacientes. Muchísimas gracias, profesor, por el tema de esta tarde. Estoy segura que los amigos televidentes también lo han disfrutado y han aprendido del tema de hoy. Ahora le propongo pasar a la segunda parte, el documental. Bueno, hoy vamos a ver un documental muy especial. El documental que veremos en este programa y en el próximo programa trata sobre las cosas que nos rodean y que no podemos ver, o sea, las limitaciones de la vista humana para ver y asimilar situaciones que nos rodean a diario en cualquier lugar
y que son prácticamente partes del mundo que nos rodea y no la podemos percibir por las dificultades, o sea, las limitaciones propias de nuestra visión. O sea, misterios del mundo que nos rodea o misterios invisibles del mundo que nos rodea es un interesante documental que veremos en 2 partes, este programa y el próximo, para que ustedes puedan disfrutar de este material. Estoy seguro que los amigos televidentes nos los agradecerán. Y también el agradecimiento para usted. Nosotros nos volveremos a encontrar dentro de 7 días aquí, en Conversando con el Doctor. Looks like an ordinary city. We know what we'll see on these streets, inside these walls, or so we think. The people living in this apartment building are surrounded by things they can't see. All of us are, everywhere. Things too slow for our eyes to detect, or too fast to follow. By things that can be seen only through light waves invisible to us. A day in their lives would look a lot different if they could see all the light waves around them. Or see other worlds around us that are too small, microscopic. Or smaller yet, down to the heart of matter itself. Imagine if for one day we could see what they can't. All that's too slow, too fast, too small are simply invisible. It would forever change our understanding of the planet we live on. On this day, we'll see beyond the limits of human vision. Normally, we see light waves that bounce off objects. They beam into our eyes and onto our retina at the back of our eye, where an upside down and backward image appears. It's turned into electrical impulses that race to the brain. Which allows us to see what we need to survive. But there's a lot we miss. We only see the rainbow of light waves called visible light. But that's just a fraction of the millions of wavelengths in the vast electromagnetic spectrum. Some of this invisible light has waves longer than the rainbows, such as infrared, microwaves, and radio waves. Others are shorter, including ultraviolet, X-rays, and gamma. These waves radiate from the sun, space,
from everything around us. On the rooftop, there are creatures that can see other light waves. A bee can view the world through ultraviolet light. It can see UV markings on flowers that guide bees and other pollinators right to their pollen. All of this is invisible to you. You just see a bee feeding on nectar. Even a mosquito has an advantage over you. Through infrared vision, it can see the heat patterns on your body. Warmer spots means more blood near the surface. We have cameras that can see like a mosquito, revealing what's hot and what's not. The brighter something looks, the hotter it is. Some wavelengths can pass right through objects. Wonder what's going on inside the apartment building? Gamma rays can show you. With X-ray vision, you could see an egg hidden within a quail. The mechanics of an animal in motion. And what's going on inside anyone's body. Radio waves can also pass through us. An MRI can use them, along with magnetic energy, to show your heart beating. The more invisible light waves we can see, the more secrets we uncover about the world around us. But that's only the beginning. Some things happen too slowly for our eyes. In the 1930s, an amateur scientist in Chicago wanted to see how flowers move. John Nash Ott had the idea of shooting a single frame of film at regular intervals, 15 minutes apart. By projecting the pictures at the normal speed of movies, 24 frames per second, Ott saw that flowers move dramatically as they react to light. He also had some fun. We call it time-lapse photography. And through it, we discover movement where our eyes see none. We
can see how organisms emerge and grow. How a vine survives by creeping from the forest floor to reach the sunlight. Passionflower vine tosses its tendrils like a grappling hook, wrenches itself up, and throws open its sun-catching blossom. We can see living things decompose. Providing resources that allow new life to flourish. Dead matter can be food for slime molds, among the simplest life forms. Time-lapse shows that they are constantly on the move. One slime mold is astonishingly complex. When individual cells run out of food, they group together and form stalks with spores at the top. The spores can be picked up by the wind or passers-by and carried to a place with more food. On a grander scale, time-lapse allows us to see our planet in motion. We can view not only the vast sweep of nature, but the restless movement of humanity. Each streaking dot represents a passenger plane. By turning air traffic data into time-lapse imagery, we can see something that's above us constantly, but invisible. The vast network of air travel over the United States. We can do the same thing with ships at sea. Turn data into a time-lapse view. Decades of data give us a view of our entire planet as a single organism, sustained by currents circulating through the sea, by moisture and warmth swirling through the atmosphere, pulsing with lightning, adorned by the aurora borealis. It may be the ultimate time-lapse image, the anatomy of Earth brought to life.
the other extreme of time, there are things that happen too fast for our eyes. But we have technology to see that world too. Introducing Dr. Harold E. Edgerton of the Massachusetts Institute of Technology. His stroboscope light, my friends, is really something. Let's put the super in super speed photography. While normally film runs through the average movie camera at 90 feet a minute, Edgerton's flicker box can handle 125 feet a second. In normal speed movies, a bullet shot from the muzzle of a high-powered air gun is invisible. Now Edgerton really photographs a bullet in flight. Watch it come in from the left. Here, fascinating patterns of movement. And when you recall that all the action of this bulb smashing actually took place in the fraction of a second, you realize that here is speed in movie photography, indeed. High-speed cameras do the opposite of time-lapse. They shoot images thousands or even millions of times faster than our vision. When played back at 24 images per second, they show us remarkable things we normally miss. When you see drops hit the water, here's what you don't see. Every drop bounces like a ball, held together by surface tension. It continues to get smaller and smaller. This happens every time a raindrop hits a puddle.